ciudadanía. Siempre es gustoso y placentero poder conversar estos espacios para que la ciudadanía pues pueda tener algún tipo de orientación respecto a estos temas que se suscitan. Mire, yo creo que la primera circunstancia me parece que esta pregunta que está realizando el presidente de la República a la Corte Constitucional no deja de estar por fuera de un escenario preelectoral y eso es un poco preocupante porque de una u otra manera lleva al electorado a discutir respecto de circunstancias que a lo mejor, voy a decir, son bastante aceptadas dentro de la ciudadanía, a veces incluso por un poco de desconocimiento respecto de cómo funciona este tema del financiamiento público de organizaciones políticas. Además de eso, hay que recordar también que antes del 2008, y lo precisaban ustedes muy bien, la Constitución de la República actual es la que determina el financiamiento público a las organizaciones políticas por un principio de igualdad. ¿Y por qué eso se puso en Montecristi en esta Constitución? Es porque recordemos antes del 2008 lo que sucedía en las campañas electorales. Recordemos lo que le pasó a Yamil Maguad. Yamil Maguad tuvo que someterse a los intereses de financistas de bancos en su momento por el financiamiento que ellos le hicieron de la campaña electoral. Recordemos también lo que pasaba en su momento con el ex candidato, el señor Álvaro Noboa, que como no había un financiamiento público, él podía contratar a diestra y siniestra a todos los medios de comunicación y era el candidato que más cadenas podía pagar a nivel de toda la campaña. Entonces, ese tipo de circunstancias generaron distorsión dentro del sistema electoral antes del 2008 y por eso en su momento la Constitución estableció este tipo de financiamiento que, por ejemplo, no es el único país que lo tiene. México es uno de los países que de más larga data tiene este tipo de financiamiento. Y en el caso del Ecuador hay que precisar que el financiamiento opera de dos formas. La primera es el Fondo Partidario Permanente, que es un rubro que les dan a las 7 organizaciones políticas más votadas, les dan ese fondo anualmente para que puedan desarrollar o gastar ese dinero en todo lo que corresponde a capacitación electoral a sus militantes, el primer financiamiento. Y el otro financiamiento es el Fondo de Promoción Electoral que se da única y exclusivamente en la campaña electoral, no se les da en dinero en efectivo, sino es a través de un sistema para que puedan pautar, digamos, los espacios en medios de comunicación, las cuñas. Y con esto, por ejemplo, si un candidato presidencial tiene derecho, voy a decir, a 100 pautas dentro de los medios de comunicación, el otro candidato también tendrá derecho a 100 pautas y todos los candidatos tendrán derecho a 100 pautas. Por eso un poco es ahí el tema del principio de igualdad que en su momento se estableció. Ahora, si bien es cierto, se está debatiendo que me parece que es una reforma un poco que más trata de afectar a la decisión del febrero del 2025, ahí me parece que es calculada este tipo de preguntas. ¿Por qué no lo hizo antes? Si este tema lo venimos debatiendo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la Corte Constitucional en el 2020 ya se pronunció respecto a esta circunstancia ante un pedido de un ciudadano que hubo en su momento, y la Corte ya indicó que, por ejemplo, vía enmienda constitucional no se podría hacer ese cambio. Por lo tanto, entiendo que ahora la Corte no cambiará de criterio. Fue Hernán Salgado Pesantes, expresidente de esta actual Corte, de estos mismos magistrados, el cual indicó que al haberse creado este fondo de promoción electoral, este financiamiento público a las organizaciones políticas, en virtud de un principio de igualdad, porque efectivamente los candidatos no todos tienen las mismas posibilidades económicas, este tipo de cambio constitucional no iría vía enmienda. O sea, el presidente no podría esperar llevarlo a una consulta popular, sino que entiendo que sería una reforma parcial. ¿Qué quiero decir con una reforma parcial a la Constitución? Es que primero el Parlamento tiene que debatir, primer debate, esperar un año, debatir en segundo debate y ese texto que saque el Parlamento someterse a una consulta popular. Entonces, le veo muy difícil que a lo mejor este gobierno pueda llevar a una consulta popular en la próxima elección de febrero del 2025 con esta pregunta de eliminar el financiamiento público a las organizaciones políticas. Entonces, como manifiesto, por todas esas circunstancias, me parece que acá hay más una finalidad política ya de incidencia en el electorado que realmente un cambio en el sistema electoral. Mire, aquí el grave, me parece que la grave circunstancia y lo que el presidente debería solicitar es que el CNE haga un ejercicio de control efectivo.
que la Contraloría General del Estado haga un control efectivo respecto del gasto de esos recursos públicos. Si bien hay organizaciones que han utilizado mal este recurso, por ejemplo, el del Fondo Partidario Permanente, hubo una organización política en el año 2013, 2014, si mal no recuerdo, que utilizó el Fondo Partidario Permanente para cirugías, cosa que no es permitido. Se identificó ese tipo de circunstancias. Pero la Contraloría, ¿qué hizo de ahí hasta acá? No hizo absolutamente nada. El Consejo Electoral, ¿qué acciones realizó respecto de eso? La Fiscalía General del Estado, ¿qué acciones realizó frente a eso? Entonces, aquí no es que el problema a lo mejor no es legal, el problema es que las instituciones que les corresponde controlar, sancionar, ¿no es cierto?, a estas personas que mal utilizan los recursos públicos, como puede mal utilizarse en otros temas, por ejemplo, corrupción. Abogado, le consulto, y para aclararle a la ciudadanía para que nos entienda mejor. Una cosa es el Fondo Partidario Permanente y otra es el Fondo de Promoción Electoral. Y ahora, lo que nos llama la atención es el manejo del Fondo Partidario Permanente, que en 10 años, desde el 2012 al 2022, según lo publica Diario El Universo, se le entregó a los partidos y movimientos políticos 49 millones de dólares. Yo estoy de acuerdo que le apoyen en el Fondo de Promoción Electoral, porque lo necesitan para dar una campaña, como usted dijo, equitativa, pero para la promoción electoral, darle plata para un fondo de partidario permanente, el común de los ecuatorianos en cualquier cantón pequeño de la patria dice, con 49 millones, cambio la historia de un cantón completo. Entonces, mire, esta es la realidad. Ese dinero, hay partidos como Pachacuti que está suspendido porque no puede justificar. Del fondo partidario permanente, de ese el presidente ha tomado, quizás puede ser políticamente, pero el pueblo cree que es conveniente. Sí, mire, en ese sentido el debate está abierto. Efectivamente, esta circunstancia es una situación que nos llevará a los ecuatorianos a debatir siquiera 1 año y medio, porque como le manifiesto, como la Corte en el 2020 ya indicó que esto no podría ir por una consulta popular directa, que es una enmienda, digamos, un referéndum, sino que tiene que pasar primero por el Parlamento en 2 debates y de ahí someterse a consulta al pueblo, hablamos de algún tiempo. Servirá para un poco destapar, voy a decir, qué es lo que está sucediendo con este financiamiento del Fondo Partidario Permanente, que sí, que el Estado, mire, aproximadamente son entre 5 a 7 millones anuales que les da en cada enero de cada año a las 7 organizaciones más votadas. Entonces, lo que usted ha dicho es muy cierto. Organizaciones como Pachacuti no pueden justificar, y yo manifestaba otro ejemplo de organizaciones políticas que han gastado eso en otras circunstancias, cuando la ley ha previsto que, vea, esos 49 millones debieron haber sido destinados a capacitar a sus militantes. ¿Para qué? Para tener candidatos con conocimiento, para tener candidatos que conozcan al menos cuáles son las competencias y funciones que van a realizar, para hacer investigaciones políticas electorales que permitan solventar, ¿no es cierto?, de una u otra manera los planes de trabajo, el ideario que tenga la organización política, y todo eso encaminado a sus militantes. Pero la gran interrogante, ¿eso sucede o no? ¿Y quién nos puede responder esto? El Consejo Nacional Electoral. Si efectivamente, porque ellos son los que tienen que hacer el control inicial de estas circunstancias, ¿eso ha sucedido? Esos 49 millones de dólares se han gastado en capacitación, formación política, que es muy necesaria para los ecuatorianos, que es muy necesaria para las organizaciones políticas, sobre todo para los militantes. Y si eso no ha sucedido, pues sancionar. Mire, plantear una reforma del Código de Democracia para que la organización política que no justifique, aparte de tener las responsabilidades civiles, penales, administrativas que correspondan, pues lógicamente pierda su registro electoral, por ejemplo. Correcto. Pero aquí hay circunstancias que lamentablemente me parece que el mal papel que juega la función electoral, en este caso el Consejo Nacional Electoral, de no controlar, de solapar, de no publicar, por ejemplo, publicitar qué es lo que está haciendo cada organización política con ese dinero, de una u otra manera afecta a todo el sistema electoral, que de una u otra manera pudo haber sido bien visto desde una óptica de igualdad, de capacitación, de formación a militantes, pero en este momento sí, ese rubro de financiamiento público está distorsionado completamente. Doctor González, bueno, ya creo que ha quedado claro el tema, ¿no? Y bueno, ahora será la Asamblea Nacional quien tenga que conocer aquello luego de pasar por la Corte Constitucional y debatirlo, ¿no? Dentro de aquello,
hablamos, el Ecuador es uno de los países creo que más garantiza la democracia en el mundo y quizá a veces eso se abusa o no se hace buen uso de esos recursos y hay un debate también que lleva a la población y algunos expertos que están también solicitando de que el voto en el Ecuador ya no sea obligatorio porque, bueno, manifiestan de que van únicamente por el certificado de votación, de que no se conocen los programas de gobierno y esto ha traído varias situaciones de complejidad en el Ecuador, malas decisiones al momento de los representantes y demás. ¿Cree usted que estamos preparados quizá para migrar esa situación en que el voto ya no sea obligatorio en el Ecuador? Mire, lamentablemente, y voy a decir, en el Ecuador siempre, y bueno, este es un tema que se ha venido debatiendo algún tiempo, pero en el Ecuador siempre caemos en los que yo suelo denominar círculos viciosos en las reformas electorales. Porque una década tenemos un método de asignación de escaños, de ahí al siguiente periodo volvemos al mismo, de ahí al siguiente periodo volvemos al que teníamos antes. Claro. Y así ha pasado en todas las reformas electorales. Entonces, a veces los ecuatorianos, circunstancias que ya vivimos, las cambiamos y las volvemos a vivir después de algunos años. Tenemos una memoria muy corta. Mire, en América Latina hay países que tienen voto facultativo y que desean tener voto obligatorio. Y hay países como el Ecuador que tiene voto obligatorio y que piensa ir a voto facultativo. ¿Por qué pongo esta circunstancia? Mire, cuando fue el referéndum en Colombia de La Paz, recordará el ausentismo que existió en esa elección. Y justamente ahí en Colombia se debatía respecto de la obligatoriedad del voto. En el caso del Ecuador, me parece que como república, como sociedad, aún no estamos preparados para ir a una elección con voto facultativo, porque mire que los niveles de ausentismo teniendo voto obligatorio en esta elección pasó del 20% en esta última elección. Una primera circunstancia. Segunda, la legitimidad de las autoridades para el ejercicio del cargo. Mire que en el caso de autoridades seccionales, muchas de ellas ganan con el 20-25% del electorado y eso teniendo un 80% de participación de la ciudadanía. ¿Qué pasaría, no es cierto, si es que el voto fuera facultativo y en vez de ir el 80% del padrón electoral a sufragar fuera un 40, un 50? Esos resultados fueran mucho más afectados en cuanto a la legitimidad. Sería mucho más sencillo complicarle la gobernabilidad a un alcalde, a un prefecto, a un presidente de la República. Sería mucho más sencillo, a lo mejor, ¿no es cierto?, el plantear incluso un proceso electoral de revocatoria de mandato porque tendrían asegurado a lo mejor los votos para poder revocar a una autoridad. Entonces, en ese sentido, hace falta, me parece a mí, mucho más, en primera instancia, trabajar en concientización, en formación política, no solamente dentro de los partidos políticos, sino a nivel de la sociedad, de las escuelas, de los colegios, de las universidades, que de una u otra manera tengamos una sociedad un poco en formación política mucho más madura, para de ahí sí reflexionar en este tema del voto facultativo, porque caso contrario me preocuparía mucho a mí la legitimidad de los gobiernos de turno. Si ahora con voto obligatorio tenemos los problemas que tenemos como república, me parece que con un voto facultativo tendríamos muchos más problemas. Correcto. Doctor, tengo una inquietud. Aclárenos, regresando al tema del fondo partidario permanente. ¿A quiénes y cómo le entregan? ¿Cómo se distribuye? Porque si hablamos de equidad democrática, no todos lo reciben el fondo partidario permanente. Entonces, ¿a quiénes le entregan y cómo distribuyen? Porque hay partidos que llevan una buena cantidad de dinero. Sí. Mire, esto se debatió en el 2020, cuando se hizo la última reforma electoral. Hubo una propuesta desde que este fondo partidario permanente, que se da en virtud de una fórmula matemática dependiendo del sufragio, suele variar entre 5 a 7 millones de dólares más o menos, pero se debatía que se les entregue no solamente a las 7 organizaciones nacionales más votadas, porque a ellas se les entrega, dependiendo de los votos que tuvieron. Quien quedó en primer lugar, pues recibe un monto mayor. En segundo lugar, en tercer, cuarto, quinto, y proporcionalmente ahí se dividen los 7 partidos o movimientos más votados. Entonces, en el 2020 se debatió de que por qué ese fondo no se les da a las organizaciones locales también, por ejemplo, provinciales, cantonales, que de una u otra manera necesitan también cierto impulso y a lo mejor un impulso mayor para poder capacitar y formar a sus militantes. Sin embargo, la Asamblea en ese entonces dijo que no. ¿Y por qué dijo que no? Porque justamente esos partidos, estos 7 partidos más votados, son los que tienen mayorías en las asambleas, entonces no les conviene, económicamente no les conviene.
y por eso dijeron que no. Entonces, al momento, en el Ecuador, se sigue repartiendo ese fondo partidario permanente a las 7 organizaciones más votadas. En el orden de votación, proporcionalmente se les divide este rubro que va entre 5 y 7 millones, dependiendo de la elección, y de esa manera ellos reciben anualmente ese valor, y que como manifiesto deberían justificarlo anualmente, que entiendo, al menos el Consejo Electoral no ha dicho que no. Entiendo que lo justifican, pero habría que ver de qué manera lo justifican y en qué mismo están gastando. Caso contrario, pues el Consejo Electoral debería sancionar con todo el rigor de la ley. Bueno, aclaramos eso porque es ahí donde yo veo la inequidad, ¿no? Solamente reciben 7 organizaciones a nivel nacional y ellos sí tienen para capacitar a su militancia, para pagarle a sus funcionarios, para pagarle a los directores nacionales que tienen cada uno de los partidos y movimientos, estos 7, el resto no tiene. Entonces, ¿hay equidad? No hay equidad a mi criterio, pero bueno, es un tema que se abre recién nuevamente el debate, ya este tema ha venido analizándose antes. Doctor González, ya estamos a punto de vivir un nuevo proceso electoral y mucho se habla sobre el tema de la licencia que tiene que pedir el presidente de la República. ¿Cómo se lo considera? ¿Es una reelección? ¿Es un nuevo proceso electoral? ¿Él tiene que sacar licencia? ¿Tiene que pedir la licencia en enero? ¿Tiene que renunciar ahora al momento de la inscripción? ¿Cuál es en la parte legal lo que tendría que acogerse? Aquí hay que tener presente algo y respetando mucho el criterio de otros colegas. Hay una sentencia de la Corte Constitucional de 2010 que analizó que si las personas terminan o no terminan su periodo, si podrían candidatizarse a un nuevo periodo. Ese fue el análisis que hizo la Corte Constitucional en el 2010. No analizó la reelección. En eso hay que tener claridad. No obstante, en este proceso electoral, la reelección, de acuerdo al diccionario electoral de CAPEL, que es un documento de apoyo, ¿no es cierto?, para entender las figuras electorales, establece que la reelección es candidatizarse a un cargo que se está ejerciendo. En este caso, el presidente de la República, sin perjuicio de que sea un periodo transitorio, está ejerciendo la función de presidente. Si va a ser candidato a la misma dignidad, es una reelección, salvo que en su momento la Corte saque otra sentencia e identifique y diga otra cosa. Mientras tanto, eso es lo que está vigente en este momento. Entonces, el presidente de la República debería pedir licencia obligatoriamente desde que inicia la campaña electoral y, consecuentemente, la vicepresidenta es quien debería sucederle como presidenta encargada en ese periodo. Claro está que en ese momento, claro, al presidente de la República no habrá o no hay quien le obligue a pedir esa licencia. ¿Por qué? Porque como sigue en ejercicio del cargo, como ya fue inscrito como candidato, claro, pongámonos en el escenario de enero, es la campaña electoral. ¿Qué pasa si el presidente no pide licencia o no ejerce esa licencia? Tocaría que la vicepresidenta ejerza una acción de violencia política ante el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Eso cuánto demorará? ¿El Ministerio del Trabajo le va a prohibir ejercer cargo público? Dudo, pues porque el jefe del Ministerio del Trabajo es el propio presidente de la República. La función ejecutiva de la presidencia de la República le va a dejar de cancelar el sueldo o le va a emitir una acción de personal distinta a la voluntad del presidente. No lo van a hacer, pero legalmente, éticamente, el presidente debería pedir licencia y acogerse a la licencia. Eso dice el Código de la Democracia y esas son las reglas del juego que están en este momento. Si el presidente lo que quisiera que nos aclare, quiere dejar de hacer, perdón. Lo que quisiera que nos aclare, ¿es reelección o no es reelección? Lo de licencia es reelección. Pero mire. Entonces, ¿por qué los asambleístas, cuando hubo la muerte cruzada, no les consideraron como reelección este periodo los que fueron candidatos? No, a ver, sí, a eso me refería. Mire, hay una sentencia de la Corte Constitucional del 2010 que indica que para cuando se termina el periodo pueden candidatizarse a otro periodo. O sea, les daría, voy a decir, un tercer periodo, porque no acabaron el que estaban en ejercicio. Pongamos un ejemplo. Si es que un asambleísta estaba cumpliendo su segundo periodo en el gobierno de Guillermo Lasso, era su último periodo que podía ser candidato, porque solo hay como la reelección una sola vez, ¿no es cierto?, consecutiva o no.
Pero como se cortó ese periodo, la Corte ha dicho puede lanzarse a otro periodo, porque no lo terminó. Eso es lo que dijo la Corte Constitucional. Correcto. No mencionó o no analizó la figura de reelección. Pero a la fecha, es lo que manifestaba, hay el diccionario electoral de CAPEL, que es un organismo internacional que rige y que capacita a los consejos nacionales electorales a nivel internacional, indica que la reelección es candidatizarse a un cargo que se está ejerciendo en ese momento. Entonces, bajo esa perspectiva, el artículo 93, 99 del Código de la Democracia establece que la reelección es candidatizarse a un cargo del que se está ejerciendo. Entonces, bajo esa premisa, lo que correspondería es que el presidente de la República tenga que pedir licencia, él y todos los asambleístas que vayan a la reelección. Correcto. No solamente el presidente de la República. Entonces, eso es lo que debería ser, pero habrá que ver en el Ecuador, lamentablemente no siempre sucede lo que legalmente corresponde, sino que siempre hay sorpresas, habrá que ver qué es lo que pasa en enero. Hay una acción incluso que el Ministerio de Trabajo ya le estaba llevando a la vicepresidenta de la República. ¿Podrían llevarle esta acción? ¿Es legal? Mire, esa es otra, lamentablemente, las pugnas entre el presidente y vicepresidente de la República no pueden llevarse a tratar de que lo solucione, por ejemplo, el Tribunal Contencioso Electoral. Ahí hay una disputa entre la vicepresidenta, el presidente, una asesora del presidente respecto de destituciones entre ellos, cuando aún no se ha configurado ningún tipo de infracción electoral. En el caso del Ministerio del Trabajo, tampoco el Ministerio del Trabajo puede ejercer una acción sancionatoria frente a la vicepresidenta de la República. Mire, los cargos de elección popular tienen cierta protección, mucho más el del presidente y vicepresidente de la República, y por eso solo las causales de destitución de ellos están únicamente en la Constitución. Claro. Caso contrario, mire, se arma una situación política distinta, le arman un sumario administrativo al presidente de la República y lo mandan a la casa, cuando eso no procede. Incluso hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha establecido los parámetros por los cuales una autoridad de elección popular puede dejar de ejercer el cargo, por ejemplo, un juicio penal. Y en el caso del presidente y vicepresidente de la República, la Constitución ha establecido las causales de juicio político por las cuales puede dejar de ejercer el cargo. Entonces, en ese sentido me parece que es un poco la desesperación de estos desacuerdos. ¿No? Doctor González, para finalizar esta entrevista también hay un colectivo por un nuevo Ecuador que ha presentado una acción ante el Consejo Nacional Electoral por la no aceptación personalísima que dice el Consejo Nacional Electoral a las candidaturas o precandidaturas, y sobre todo ahí estaría incurriendo el presidente de la República, Daniel Noboa, y el presidente de la Asamblea, don Henry Kronfle, que no lo han hecho en el Consejo Nacional Electoral, sino el uno lo hizo en el Hotel Marriott, en la capital de la República, y otro me parece que en la ciudad de Guayaquil. Sí, mire, aquí lamentablemente eso sucede por los cambios de criterios que tiene el Consejo Electoral. El Consejo Electoral en el 2020, en plena pandemia, julio del 2020, modificó el reglamento de democracia interna. Antes del 2020, ¿qué es lo que sucedía? Los ciudadanos, los partidos hacían sus primarias y aceptaban las candidaturas en el propio evento, que es lo lógico. Usted hace una primaria hoy, está con toda la gente, ante toda su gente, acepta la candidatura, ahí está el delegado del CNE, firman el informe y se acabó. Ese informe se pasa para la inscripción de candidatura. En el 2020, ¿qué es lo que hizo el Consejo? Dijo, no, aparte de la primaria, ahora tienen que ir 10 días después, personalísimo, de forma presencial, en medio de la pandemia, a firmar en el Consejo Electoral. Qué ilógico que incluso dentro de una pandemia obliguen a las personas a ir presencialmente al Consejo Electoral. Esa norma no se cambió para este proceso electoral. Ojo, no se la cambió. Sin embargo, el Consejo cambió de criterio. Dijo, no. Para los que han hecho virtual, tienen que ir personalmente a aceptar la candidatura, y para los que hicieron presencial, no, ellos ya aceptaron en ese evento, pero no reformaron el reglamento. Entonces, ¿por qué cambian de criterio actualmente? Entonces, eso es lo que va a suceder. Esos problemas van a suceder con quienes no fueron a firmar en el Consejo Electoral. Usted ha puesto el ejemplo del presidente Noboa y de Henry Kronfle y otras personas. No obstante, desde mi criterio jurídico, para mí nadie tendría que haber ido a firmar en el Consejo Nacional Electoral, así consta en ese reglamento de democracia interna del Consejo Nacional Electoral, porque ese no es un requisito legal. El requisito legal es la primaria, y el Consejo Electoral acredita que se dio el proceso de democracia interna, la primaria.
Y ese es el requisito que hay que cumplir. Lamentablemente esto, como el Consejo Electoral está enseñado a hacer reglamentos a la carta, eso lo hicieron en su momento para impedir que determinadas personas sean candidatos. Bueno, Entonces, y ahí a quien impidieron fue el expresidente Rafael Correa, ¿no? Sí, en su momento entiendo que lo hicieron por Rafael Correa y por otras personas que tenían que ir a firmar personalísimamente en el Consejo. ¿Qué pasa si una persona daba un poder, por ejemplo, a que firme a que acepte otra persona? ¿Es personalísimo? Sí. La legislación ha establecido, si a un proceso judicial usted puede comparecer de esa manera, no va a poder comparecer a firmar un documento en una entidad pública. Claro. Entonces, este tipo de criterios muy restrictivos, cambios de criterios sin reformar los reglamentos, generan los problemas que actualmente va a tener. Esto seguramente llega al Tribunal Contencioso Electoral, habrá que ver qué es lo que sucede ahí, pero desde mi punto de vista, el Tribunal Contencioso Electoral tendrá que verificar que se haya hecho la primaria. Si se hizo la primaria y hay el informe del CNE, el hecho de que haya ido o no haya ido a aceptar al Consejo Electoral, ¿no es cierto? Eso es un tema ya muy secundario que deberá aplicar el mismo criterio para todas las candidaturas. Perfecto. Doctor González, queremos agradecerle por atendernos esta entrevista. Muy claro, cada una de las interrogantes nos ha despejado a la ciudadanía también sobre estos debates que se están llevando en la actualidad, ¿no? Previo a este proceso electoral. Queremos agradecerle, una excelente mañana para usted. Muchas gracias, un gusto, un fuerte abrazo a ustedes y a toda la ciudadanía. Muchas gracias. Era el abogado Daniel González Pérez, ex asesor jurídico del Consejo Nacional Electoral, dándonos a conocer sobre estas situaciones, de estas reformas que está planteando el presidente de la República en cuanto a la asignación, los fondos partidarios, el fondo de promoción electoral y demás situaciones que le hemos consultado también si estaría incurriendo en una ilegalidad al no haber aceptado de forma personalísima, como el mismo doctor González lo decía en su momento, que cambió el reglamento del Consejo Nacional Electoral, don Daniel Noboa y don Henry Kronfle y otras personas que no aceptaron de manera personalísima, sí podrán participar en este proceso electoral. 7 de la mañana con 4 minutos.